Wendy para esta familia ha sido un sol, para su papá, para su hermano y para mí, para mi mami en el momento en el que estuvo con nosotros. Siempre Wendy representó esa brillantez, esa alegría, esa inquietud que todo niño trae a una familia, y además pues estamos muy orgullosos de ella desde que era pequeña. Yo soy Wendy Hernández, nací en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 1988. Mi mamá es María Guadalupe Hernández González, ella es maestra de primaria y de secundaria. En secundaria da las materias de física y química. Y mi papá se llama Juan Carlos López Guadarrama y también es maestro. Él ya está jubilado, pero pues en su momento fue maestro de primaria, fue director, supervisor y esas cosas. Me gustaba armar alboroto, me gustaba estar como liderando desastres, organizando bailables, organizando revueltas sociales. Lo que pasa es que mis papás, al ser maestros, además son maestros muy rojos ellos. Entonces, yo estuve en las marchas desde que tengo uso de razón, ¿no? Me recuerdo caminando de la mano de mi mamá con una naranja en la mano y diciendo todas las consignas de los maestros. Creo que lo primero que aprendí fue como moción de tiempo, compañeros, moción de tiempo, ¿no? Y estos alborotos. Entonces, para mí era como muy normal esto desde la rebelión, ¿no? Vamos a rebelarnos todos. Y por eso, pues, me gustaba siempre estar como metida en eso. Pues la definía el liderazgo. Siempre fue líder, siempre protestaba, siempre decía las cosas que no le gustaban. Era una persona pues muy inquieta, pero con una característica especial de que daba su opinión de lo que estaba pensando. Tuve muy buena relación con una de mis primas. Yo tengo un hermano, entonces siempre pensé que tener una hermana era algo que me hacía falta y mi prima como que cubría ese lugar. Porque con mi hermano además no me llevaba bien. Jugaba con ella, platicaba con ella, pero como ella era más grande que yo, siempre, digamos que estuve desfasada. Entonces, en vez de jugar con los de mi edad, me iba a platicar con ella, que ya estaba noviando, que ya estaba como en eso, y pues yo también, ¿no? Y le contaba, ay, sí, fulanito. Entonces, yo fui una niña enamorada. Ahora que estaba buscando, me encontré mis diarios desde que era chiquita, y enamorada todo el tiempo de varias personas. Lo que más destacaría de mi infancia es pues que vivía mi abuelita, pues nos educó. Entonces con ella crecimos y con ella, pues de ella saqué más bien el carácter, porque mi mamá es muchísimo más tranquila. Es una persona que si bien es luchadora, es una persona muy amable y muy tranquila y muy agradable, y mi abuelita era una persona mucho más frontal, ¿no? Que si no le caías bien te decía, ¿usted qué hace aquí? ¿No? Ya se hizo tarde, ya no tiene casa, o sea, sí era como más de ese estilo, y yo creo que yo saqué ese estilo, ¿no? Cuando estoy incómoda como que no lo puedo ocultar y trato de no ser grosera, pero a veces pasa. Y mi abuelita quería ser vedette. Entonces, en las fiestas siempre era como ponían mambo, y entonces mi abuelita partía pista, comenzaba a bailar, alzaba que la rodilla y hacía unos bailes muy exóticos, y la gente le aplaudía, le hacían bolita y todo esto, y luego mi hermano y yo nos poníamos a bailar con mi abuelita al mero estilo vedette en la sala. Yo creo que lo que más rescataría de mi infancia fue, pues sí, mi abuelita. Quería la Barbie doctora, porque quería ser doctora. Porque veíamos que de niña le ponía vendas a todo, ¿sí? A su oso le ponía benditas,
en la cabeza, en los brazos, ella se ponía vendas en los pies, en las manos, en la cabeza. Entonces llegamos a pensar que quería ser doctora. Luego, en algún momento de la vida le dije a mi mamá, como a los 6 años, que quería ser patinadora artística, patinaje sobre hielo. Y mi mamá dijo, órale, va, que se haga. Y entonces llamó a la pista de hielo San Jerónimo, que era la única que existía en aquellos entonces, y preguntó cuánto costaban las clases, y luego me dijo como, no, hija, no te queda. Quería ser abogada, en algún momento quise ser abogada porque me parecía que había que defender las causas justas. Y luego... Lo que sabía es que no quería ser maestra. Ese es un buen punto. Yo sabía que no quería ser maestra, que no importaba lo que pasara, no quería ser maestra porque mis papás eran maestros y Dios sabe que ser hijo de maestros es un reto. Entonces, bueno, siempre quise entrar en en algún reality show de la televisión. O sea, siempre quise entrar a Código Fama, que fue el de mi época, pero las audiciones eran para niños, creo que máximo de 11 años, no, máximo de 10 años, y yo acababa de cumplir 11 o algo así, entonces fue como, no, mi destino. Yo creo que de niña tenía menos miedo. O sea, justo como era esta niña que en todo estaba metida, no le tenía miedo a nada, no lo pensaba tantas veces, no me detenía a decir como, sí, será o no. Pues yo solamente lo hacía porque quería hacerlo y me parecía suficiente razón para intentar cualquier cosa. Cuando crecí, me volví demasiado temerosa y demasiado... Ando todo el tiempo con mucha precaución, entonces ahora, antes de lanzarme de pronto a hacer algo, pienso en todos los posibles escenarios, todas las posibles catástrofes que me traería eso, y creo que de pronto eso me ha quitado un poquito de autenticidad, porque yo soy mucho más explosiva en muchas cosas, y ahora me contengo muchísimo todo el tiempo, siento que todo el tiempo estoy contenida, todo el tiempo. El deseo de cumpleaños, justo que es esta niña que no quiere que su papá se enamore de alguien más. Es que yo tengo muchos problemas por ese lado, ¿no? Sobre todo con mi papá. Para mí, que mi mamá sea feliz es una prioridad, y con mi papá no es que no quiera que sea feliz, solo es que me cuesta más trabajo de pronto eso. Entonces, porque justo ahí hay un desfase con mi papá en mi niñez. En Hasta la Vista Baby, a mí estos letreros de no corro, no grito, no empujo, siempre me dieron coraje, porque era como, es el recreo, en el recreo se corre, se grita y se empuja, ¿no? De eso se trata el recreo, ¿qué quieren de mí? Entonces siempre, o sea, como esa sensación, o sea, como recuerdo la sensación de los letreros, recuerdo ese tipo de cosas, y esas sensaciones son lo que me llevan a escribir. De pronto tengo obras que todavía no termino, que hablan de mi abuelita, o creer, por ejemplo, estoy haciendo una que tiene que ver justo con los Reyes Magos. En esta casa se creyó en los Reyes Magos hasta que se pudo. O sea, es decir, yo creo que tenía como 13 años y yo seguía defendiendo en la escuela que los Reyes Magos existían, y que si a los demás no les traían regalos era porque no creían, y era evidente. Porque además yo me carteaba con los Reyes Magos, ¿no? O sea, les dejaba carta, pero ellos me contestaban. Y era una relación muy estrecha, muy íntima la que teníamos, como para que no existieran. Entonces, por ahí estoy igual trabajando en algo que tiene que ver con ese tipo de cosas. Ándale, así mero me dijeron en la chamba. Aquí no podemos perder el tiempo con la gente, ¿aprendes o te vas? Y me fui. Está bien feo eso de aprender con presiones. Si yo no entiendo para qué ponen relojes en el metro. ¿A poco si te enteras de la hora va a pasar más lento el tiempo?
Es como esas estaciones de radio que te dicen a cada rato la hora. Entonces, cuando le prendes son las 8. Y lueguito las 8:05. Lueguito las 8:10, las 8:15, las 8:20, las 8:30, las 8:40, las 9. Y cuando menos te das cuenta ya no llegaste a la chamba. Y te descuentan el día y luego te corren porque no llegaste a tiempo. Y luego no tienes para pagar el cuarto en el que te quedas y también te corren. Y luego no tienes para comer. ¿Y si el hambre pudiera? El que recuerdo fue cuando estaba en cuarto de primaria. Hubo un certamen, no sé cómo llamarlo, que se llamaba Los niños también cuentan. En ese certamen de Los niños también cuentan, había que escribir un cuento y mandarlo para que te seleccionaran y pudieras participar. Yo escribí mi cuento, lo mandé y quedó. Y entonces me daban chance de invitar a un amigo, entonces ya invité a mi mejor amigo de la época a que fuera conmigo a esto, que era como un circuito de talleres. En estos talleres eran talleres artísticos. Yo nunca había estado en un taller artístico, o sea, en este taller era gente profesional, o sea, gente que realmente se dedicaba a eso. Entonces había danza, había música, había teatro, había pintura, y nos daban a elegir qué taller queríamos. Entonces yo elegí teatro. ¿Por qué? No sé, creo que era como el que no había probado nunca o que no me sonaba nada, y me metí. Pero me metí yo y 2 personas más. Ni mi amigo se metió conmigo al taller de teatro. Entonces en los otros talleres habían muchos niños porque era para el Distrito Federal. Entonces eran muchos niños del Distrito Federal. Y en teatro éramos 3. Entonces el maestro nos dijo como, vamos a presentar una obra. ¿Cómo vamos a hacer la obra? Hay que escribirla, hay que dirigirla y hay que actuarla, ¿no? Ok. Entonces dijo, bueno, con el cuento que escribieron van a escribir una obra de teatro. Y yo me di vuelo, así, y aquí y ahora, y no sé qué. Obviamente la escribí para mí, para ser la protagonista yo, ¿no? O sea, es claramente. Pero mi obra tenía muchos personajes. Entonces el maestro me dijo, ¿sabes qué? No se va a poder hacer la tuya porque tiene muchos personajes. Y dije, no se preocupe, deme 2 segundos. Y me fui a los otros talleres a robarme gente. Entonces iba al de música y decía, mira, escribí una obra padrísima, te vas a divertir, te voy a dar tal personaje, es tuyo, ya lo tienes. Y entonces me robé gente, las llevé al taller y luego dijo, bueno, entonces ¿quién va a dirigir la obra? Y dije, yo dirijo la obra. Y nadie más quería dirigirla o quizás sí, ni siquiera les puse atención. Y entonces la escribí, la dirigí y la protagonicé. Llegamos al Palacio de Gobierno y habían puesto un templete y entonces presentamos nuestra obra. Yo veía mucha gente, la gente aplaudía y yo estaba volada. Pero digamos que ese fue el primerito acercamiento que tuve triunfanding. Uy, una odisea larguísima. Cuando pasé a la secundaria, en primero de secundaria, tuve un maestro de español que amo y adoro hasta la fecha, que era teatrero. O sea, la verdad no sé, sería bueno saber si había estudiado teatro, porque probablemente, no lo sé. El chiste es que él desde el día 1 ya nos estaba dando cosas de teatro, nos estaba dando a leer teatro, nos estaba poniendo a hacer ejercicios de teatro. Y a mí me parecía fascinante, o sea, de pronto nos ponía a correr con los ojos cerrados y decía, tienes que percibir a tu compañero, y yo así, me voy a matar, pero está divertidísimo, sí. Y eso me hacía muy feliz. Entonces en la secundaria estuve como dándole ahí al teatro con él. Y cuando ya viene la hora de pasar a la prepa, me dice mi maestro, oye, hay un bachillerato artístico, ¿por qué no lo investigas? Entonces me puse a investigar y di con el CEDART. Y estuve ahí viendo y dije, esto es lo que yo quiero para toda mi vida, ¿no? Claro. Pero la verdad es que yo en la secundaria fui terrible, tuve todos los problemas del mundo, era indisciplinada, no entregaba tareas, todo mal conmigo. Entonces mi promedio era bajísimo y para entrar al CEDART necesitaba 7.5.
yo no alcanzaba el 7.5. Entonces dije, bueno, esto es lo que quiero y para que mis papás me dieran chance, pues primero tenía que llegar al 7.5. Entonces hice todo, me peleé con todo el mundo porque así soy. Y hice convenios, ¿no?, con los maestros de a ver qué necesita que le entregue para que suba mi calificación este parcial. Y ya, llegué al 7.6. Y entonces hice mi examen al CEDART, pero te hacen un examen como físico. Yo tengo una desviación en la columna y pues no. Hice mi examen a la prepa y me quedé en la prepa. Para salir de la prepa, pues había que elegir área, y elegí área 4, todo muy bien, era muy obvio que yo iba para teatro, hice muchas cosas con mis amigos, tuve muchos problemas otra vez académicos, pero ahora no con todas las materias, sino solamente con matemáticas. Entonces, yo no sé, creo que hice 8 veces el extraordinario de geometría analítica y nunca lo pasé. Y entonces por ahí tuve un novio que también le gustaba el teatro y me dijo, mira, hay una escuela que se llama Andrés Soler. En esta escuela no te piden el bachillerato, ¿no? Pero es una carrera, y es una carrera oficial, y es una buena escuela, y ¿por qué no la conoces? Y no sé qué. Y entonces yo vine con mi mamá y le dije, mamá, mira mamá, por favor. Y mi mamá me dijo, es que, ¿qué te pasa? No sé qué. Y yo, por favor, mamá, ¿no? Bueno, me metí al Andrés Soler. Y muy bien, la verdad es que yo aprendí grandes cosas en Andrés Soler. Pero justo te hacen un propedéutico y después del propedéutico haces examen para ingresar. El día de mi examen a mí me había ido muy bien en el propedéutico, pero el día del examen me fue fatal. O sea, lo hice fatal, horrible, espantoso. Paso con los sinodales y entonces como 3 de los sinodales habían sido mis maestros y dijeron, sí, tu desempeño en clase, muy bien, todo muy bonito. Pero uno de los sinodales no. Y entonces me dijo, yo lo que vi fue horrible. Por mí no te quedas. Ya estaba con la lágrima acá. Y me dijo, ¿de quién fue la idea de la obra? Y le dije, mía. Y me dijo, ¿la escribiste? Sí. Mira, yo creo que tú deberías ser dramaturga y yo creo que esta escuela no es para ti. Pero como también creo que eres ese tipo de persona a la que si no le digo que sí ahora va a dejar el teatro, te voy a dar el sí, pero vemos. Entonces ya, me quedé en Andrés Soler. Y luego mi mamá insistía con que estudiara una licenciatura. Eso no es una licenciatura, Wendy, necesitas una licenciatura. ¿Cómo no vas a tener una licenciatura? Bla, bla, bla. Hice mi examen de acuerdo 286 porque yo entendí que nunca iba a pasar geometría analítica. Entonces dije, bueno, la verdad, en algún momento del camino descubrí que ser maestra era increíble, ¿no? Dije, bueno, sí, para ser maestra necesito tener una licenciatura, ¿no? Porque además yo quería trabajar con la SEP, porque me parece que la educación artística en las escuelas públicas es necesaria. Yo traía mi discurso muy bien afianzado y dije, sí, está bien, voy a hacer mi examen a la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues así llegué, por eso les dije que era largo, perdón. Sí, yo quería ser actriz. Yo quiero ser actriz todavía. O sea, yo amo la actuación, es algo que me gusta mucho, que me divierte, todo bien. Y cuando entré al colegio, sí, mi intención era irme por la actuación. Aunque, como les decía, ya David Quintero, que era el maestro del Sinodal del Soler, gran maestro de historia del teatro, ya me había hecho esto de tú deberías ser dramaturga, y durante toda mi estancia en el Soler yo estuve escribiendo cosas, porque además Quintero me decía como, mira esta obra, ¿no? A lo mejor te gusta. Entonces yo leía una obra y escribía otra, ¿no? Y así, o sea, era como esa dinámica. Y empecé a adaptar cosas. Entonces Quintero me decía, piénsalo, mira, ahí está la UNAM para ti. O sea, él continuamente me decía como, es que esta no es la escuela para ti. Deberías estar en otro lado, Entonces, bueno, ya yo entré y
a Andrés. O sea, me topé con Andrés, que a mi parecer es de los mejores maestros de la facultad. Su clase está siempre bien estructurada, o sea, él ya sabe dónde empieza, sabe dónde termina, sabe qué pasa en medio, o sea, lo tiene todo perfectamente calculado. Entonces nos pidió que escribiéramos nuestras obras y luego dijo que íbamos a elegir y las íbamos a presentar con Wagner, que era nuestra maestra de actuación. Hicieron como ese convenio, gran convenio. Entonces se eligió la obra que escribí, que se llamaba Dios nos protege, que era de unas mujeres católicas que terminaban violando a una niña. Una cosa horrible, sí. Y yo le dije, claro, ¿sabes qué? Dramaturgia y actuación. Para nosotros también fue sorpresivo, porque tampoco lo esperábamos, que ella eligiera la dramaturgia, porque nosotros llegamos a pensar en la actuación, porque pues se le estaba metiendo a una escuela de teatro, en esa escuela estaba actuando, sus actuaciones eran muy bonitas y de repente nos dijo, voy a estudiar dramaturgia. Ah, bueno, está bien. Y además, yo toda la vida me he sentado a escribir. O sea, yo creo que lo que yo hacía para entretenerme era llegar, sacar una libreta y ponerme a escribir, ¿no? Escribía ya fuera diarios, escribía historias, escribía. Lo que yo hacía para distraerme, mi hobby, era escribir. Todo el tiempo tenía cuentos y les leía a mis amigos y así. Entonces dije, pues, ya está, combino las dos cosas que más me gustan y hago dramaturgia y actuación. Pero yo siempre tuve, porque creo que ya no lo tengo, muchos problemas con mi cuerpo. Como para aceptar mi cuerpo, y no solamente para aceptar mi cuerpo, sino para creer que mi cuerpo era capaz de cualquier cosa. Como tuve muchos años problemas con la espalda, muchos años, siempre creí que no se podía. Entonces siempre tuve como esos problemas con mi cuerpo y yo decía, es que yo quiero ser una actriz de estas que hacen millones de cosas con su cuerpo y mi cuerpo no me da. Entonces hacía lo que podía con lo que tenía, pero siempre tuve como esa idea de es que para ser la actriz que quiero ser me está faltando algo. Entonces dije, dirección y dramaturgia, ¿no? O sea, a mí me gusta dirigir porque dicen mis amigos, dictadora soy, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gusta eso y yo disfruto igual actuando que diciéndote indicaciones, lo que sea. Así es que pues me fui a dirección y dramaturgia. Pero estos comentarios, esta forma de ser groseros con los alumnos, de hacerlos sentir que no valen nada, totalmente innecesaria. O sea, totalmente innecesaria, porque yo ya sé que tú eres mucho más grande que yo ya sé que tienes una trayectoria mayor, ya sé muchas cosas. Lo que quiero es que me enseñes a llegar a donde tú estás, no que me pongas el pie, no que me humilles, no que la cantidad de compañeros que no se están dedicando al teatro por lo que les dijeron es infinita. No, todo mal. Perdón. La vida. Depende de si entraste con un propósito definido o no. Por ejemplo, yo entré con la idea de quiero ser maestra. Entonces yo salí de la facultad buscando ser maestra. Y buscando seguir haciendo teatro, que al final era lo que yo quería, ¿no? Seguir haciendo teatro desde la docencia, desde la dramaturgia, desde el escenario, desde donde sea, pero yo quiero hacer teatro. Pero sí creo que no es tan fácil. Yo tuve la fortuna de que ya tenía experiencia previa dando clases y eso me ayudó bastante. Pero tampoco es como que en la carrera te enseñen a ser maestro. Creo que generar lazos con tus compañeros de la facultad es importante. Y mira que te lo estoy diciendo yo, que no es que tenga los mejores lazos con las personas de la facultad. Creo que es importante, ya sea dentro de la facultad o fuera de ella, con gente del ENAD, con gente del CUT, Casa del Teatro,
con gente que no ha seguido la academia. Te va a abrir muchos caminos y también te va a ayudar a no sentirte solo, porque de pronto justo termina la carrera y dices, estoy sola, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Qué sigue? ¿Se puede hacer teatro? ¿Se puede hacer teatro independiente? Yo me he cuestionado muchas veces si se puede hacer teatro independiente. Sí, es cierto que sí, conozco gente que está haciendo teatro, que a eso se dedica. Sin embargo, de pronto justo parece que hay redes, ¿no? Y que uno está de pronto tratando de entrar con calzador en un mundo en el que todos son amigos. Entonces, yo creo que lo que hay después de la carrera es chingarle. O sea, es chingarle y es decidir qué quieres para ti. Hay muchas personas que están trabajando en oficinas. Yo elegí que lo que haga tendrá que ver con el teatro porque ya me perdí muchas veces como para volverme a alejar. Entonces, elegir, decidir y chingarle, es lo que diría yo. Siempre lo tuvo todo. Me quedé sin nada. Sin él no queda nada. Y le lloré. Y lo extrañé. Y me despedí tantas veces que la costumbre de perderlo debería arrancarme el dolor, pero no pasa. La boca del estómago quiere gritar muy fuerte que lo ama y callarla. ¿Cuánto dolor cuesta callarla? Hay cosas que no cambian. Por ejemplo, si escucho algo, veo algo, lo anoto, por ahí tengo como una libreta, siempre tengo una libreta donde voy anotando como todas mis ideas y si no en el celular anoto. Si de pronto estoy en una conversación y alguien hace un comentario que me parece muy interesante, lo escribo, pero no solamente escribo como la idea, no, escribo textualmente como lo dijo, ¿no? Y si puedo hasta le pongo ahí una entonación, o sea, le acoto la intención al diálogo, porque generalmente son esas las cosas que utilizo para después escribir, porque me parece que el personaje se construye a través del diálogo, y si el personaje se construye a través del diálogo, entonces en ese diálogo está todo el universo del personaje. Y siempre creo que todo se va sumando, de alguna forma como si el universo conspirara. Una vez que ya tengo el tema en la cabeza, empiezo a escuchar, empiezo a ver, empiezo a leer, empiezo a buscar. También googleo, siempre googleo, veo qué hay del tema. Algo que me angustia mucho es que alguien haya escrito lo que quiero escribir de la misma forma en la que lo quiero escribir. Entonces también me aseguro de que, obviamente no voy a descubrir el hilo negro, pero que no lo hayan puesto de la misma forma. Googleo, pregunto, ¿no? Abro el tema de conversación si estoy con quien sea. ¿Tú qué piensas de la maternidad? ¿Tú qué piensas de tal cosa? Últimamente lo que me ha pasado para escribir es que veo noticias. Por ejemplo, Hasta la vista baby es una obra que se escribió a partir de una noticia, ¿no? De una noticia que sucedió hace muchos años, de una violación y un asesinato en Chimalhuacán. Yo vivo en Chimalhuacán. Entonces recuerdo que cuando la escuché sentí mucho miedo, mucho miedo, porque además yo recuerdo que a los 15 años yo me iba a platicar con mi novio a un camellón que tenía banquitas. Entonces, y nos sentábamos en la banquita que estaba más cerca del módulo de policías porque nos sentíamos seguros. O sea, decíamos como, aquí no nos va a pasar nada. Y después de leer, de escuchar esa noticia, recuerdo que entré como en muchísimo miedo, muchísimo miedo, y la tuve en mente durante varios años hasta que tuve las herramientas para escribirla. Entonces, lo que me ha funcionado es que recopilo información.
¿Qué quiere decir eso? Que una vez que tengo la idea, de ahí en adelante mi vida se sitúa alrededor de esa idea. Y entonces pregunto, veo, imagino, pienso, cada que viene algo a mi cabeza lo anoto. Y entonces cuando siento que ya está todo listo en mi cabeza, me siento y escribo todo el día. Todo el día es todo el día, o sea, a las desayuno y a las 10 de la mañana yo ya estoy escribiendo y termino a las 6 de la mañana, pero termino la obra completa. O sea, no me gusta escribir en partes, porque cuando he escrito en partes, también ha sucedido, cuando he escrito en partes parece como si fuera otra mano. No es que dentro de mi proceso yo crea que soy capaz de escribir una obra en un solo día, porque es que las obras no se escriben en un solo día, las obras se escriben desde que la pensaste. Solo es que toma forma en un día. Y una vez que ya tomo forma, la vuelvo a leer, la abandono, la dejo guardada un rato porque como que siento que ya está muy viciada, como siento que ya no la puedo leer objetivamente, la guardo un rato, después la vuelvo a leer, generalmente hay cosas que no me gustan y es ahí donde comienzo a editar y empiezo a borrar y empiezo a poner, a agregar cosas. Ha sucedido que descubro que la nueva obra que estoy escribiendo en realidad es una continuación de la obra pasada y entonces o me robo cachos de una obra y las meto en otras, hago eso, o sea, como me doy el permiso de prestarme a mí misma personajes, situaciones, lugares, nombres. Y otra parte de mi proceso es que una vez que siento que ya está padre, entonces invito a un amigo o amiga a tomarse un café y le leo mi poesía. Y la verdad tengo muy buenos amigos y siempre me dicen que sí y les doy personajes. A mis amigos actores encantados, ¿no? Porque también les gusta darle. Pero mis amigos que no se dedican al teatro también es como tú vas a ser fulanito, yo voy a leer a sutanita y listo, ¿no? Y eso me ayuda a ver en dónde se están atorando, o sea, porque de pronto el diálogo puede fluir muy bien y de pronto se les traba la lengua, de pronto como que hacen esta cara de ¿qué? Y ahí te das cuenta que algo está raro, o termina y te dicen como ¿no? Y te dices ¿qué? Tengo también estos amigos que les gusta que escriba ciertos temas pero de otros no, y es como ¿por qué me enseñaste esa? Es que eso no es para mí, ¿no? Eso no me gusta. Entonces también para ver qué tipo de público funciona cada uno de los textos y desde ahí pues construyo y creo que es lo que pienso ahorita que hago. Creo que los personajes se han vuelto más complejos. Creo que al inicio los personajes estaban en función de la historia. Solo estaban ahí para que se contara la historia y creo que ahora los personajes construyen la historia. O sea, creo que ahora me preocupo de cómo hablan, de qué expresiones utilizan, de qué tan rápidos son en su pensamiento, de cómo ven la vida, y creo que con eso se han vuelto más complejos cuando lo necesitan, porque también pues hay de todo. Creo que ahora altero mucho más las historias. Creo que ya no escribo tan lineal, aunque todavía me gusta ser lineal, pero creo que ahora también ya de pronto me doy la licencia de dar saltos de lugares, de tiempo, con mucha más tranquilidad. Y también creo que utilizo metáforas más fuertes ahora. Eso. Bromeamos mucho Janina Ferreiro y yo con que una vez que ganas un premio ganas todo. No sé si lo han notado, que fulanito ganó tal cosa y luego se ganó tal cosa y luego se ganó tal cosa. A Janina le pasó, ¿no? O sea, de pronto creo que quedó en Musas, luego quedó en el festival, luego quedó en Irrepetibles. O sea, fue como
como una oleada de triunfos. Yo creo que sí hay un antes y un después, y creo que tiene que ver no con la habilidad, sino tiene que ver con que la gente te conozca o no. Entonces yo puedo escribir muy bonito, pero si nadie conoce mi trabajo, pues a nadie le interesa. Y una vez que la gente ve tu trabajo, se pregunta quién eres y quizá pueda acceder a otro, quizá te busque y te diga, oye, ¿tienes otra obra? Y tú digas, ah, sí, ¿no? Y entonces vas haciendo que tu trabajo se vea en otros lugares. Lamentablemente necesitamos aprobación, ¿no? Necesitamos que alguien diga que eres bueno de pronto para que tu trabajo salga. Pero por lo general, por eso se da la oleada, porque entonces, ya me acordé de fulanita, es la que escribió en tal lugar, la que ganó tal cosa, y entonces simplemente para eso te piden tu semblanza, para ver quién eres, qué has hecho, y ver si les interesas o no. Sí, la respuesta es sí, perdón por extenderme, la respuesta es sí. Sí, creo que hay un antes y un después. A mí me dijo Ricardo Villarreal cuando yo era muy joven. Debí tener 15 años, 16 años. Durante estos ejercicios difíciles en los que había que confrontarme conmigo misma, y era tan joven que solo sufría y sufría y sufría. De pronto ya no quería ir y mi mamá me decía, ya no vayas, ¿no? Ya solo te hacen sufrir, no vayas. Y yo decía, no sé. Pero ella se impuso siempre. Ante esas resistencias ella se supo imponer y hasta la fecha ha hecho lo que ella ha decidido hacer, a pesar de que nosotros pues en ocasiones no la hayamos apoyado al 100. Pero sobre todo me lo decía porque en comedia musical, en la escuela en la que yo iba, la mayoría de las personas tenían mucho dinero. Y tomaban 15 clases, yo tomaba una clase a la semana, ¿no? Y entonces había como, ahora se le dice bullying, ¿no? Entonces no paraban de fregar con la idea de, o sea, con esta cosa de que yo era negra, pero no solamente era negra, sino era negra y pobre. Entonces en esos momentos a mí me daba como el bajón, la desesperación, y quería dejarlo todo. Y entonces Ricardo me dijo algo que es muy cruel, pero que tiene potencial para ser algo motivador, llamémoslo así. Me dijo, mira, para que te vaya bien en esta carrera tienes estas opciones. Puedes ser muy bonita, puedes tener mucho dinero, puedes tener muchos contactos o puedes ser muy talentosa. Y me dijo, tú no eres muy bonita, tú no tienes mucho dinero, tú no tienes muchos contactos, solamente te queda ser muy talentosa, así es que chingale. Y pues fue muy duro y dije como, ¿cómo es que no soy muy bonita? ¿De qué me estás hablando? Pero lo que hay de verdad dentro de todo eso es que solamente te queda ser muy talentoso, y para ser muy talentoso solamente te queda trabajar muy duro, ¿no? Y esforzarte el doble y esforzarte el triple, porque va a haber personas que lo van a tener un poco más fácil, y entonces uno tendrá que esforzarse. Y he querido dejar el teatro 1000 veces lo he querido dejar. 1000 veces he pensado en, yo ahorita podría ser una abogada exitosa, yo ahorita podría ser doctora, yo ahorita podría, millones de cosas que claramente no puedo, porque si pudiera, pero si pudiera desde el alma, pues, o sea, si siquiera tuviera el deseo, lo hubiera intentado, pero es que no, o sea, cada que me quise alejar del teatro terminaba cayendo en lo mismo, porque es lo que me gusta hacer, lo que sé hacer, lo que disfruto, lo que me hace ser feliz, pero que también me mueve, me hace reflexionar, me hace pensar, me hace dudar de mí. Y creo que
que dudar de uno mismo también funciona de vez en cuando, para no creer que ya lo sé todo y para no creer que soy buena en todo. Y lo he querido dejar las mismas veces que he tenido que regresar porque no hay más opciones. Es que este es el camino para mí. Eso. ¿Puedo decir dos? Adelante. Ok. La primera sería Hasta la Vista Baby. Le tengo cariño porque Chimalhuacán, Nesa, Ecatepec y muchos otros lugares son lugares de los que se habla, de los que la gente se burla, pero que la gente no conoce, ¿no? Y entonces le dices a tu amigo, ay, ven a mi casa, y te dicen, no, porque allá matan. Y entonces uno se ríe, pero ya te ríes porque no te queda de otra. Entonces, hay una parte en Hasta la Vista Baby que dice, los periodistas que están afuera tomando las fotos de mi casa, que es igual a la de todas las demás, para ponernos en cuarentena del resto del mundo. Entonces eso como, hoy como me enferma, pues. Me enferma que esa niña haya tenido que pasar por eso, me enferma que ese niño haya perdido la vida, me enferma. Y justo, ya es la parte que me enferma, que porque sería la que más cariño le tengo si me enferma, pues justo, porque me parece que deposité ahí como mi fe en el teatro, en que esa obra llegara, que alguien la viera y dijera, por lo menos va a dejar de ser la broma pendeja. Bien, les digo, llevaba muchos años gestándose y la terminé de escribir justo cuando mi novio adolescente, mi novio de los 15 años, murió. Entonces, justo él murió y se estrenó Hasta la Vista Baby. Entonces me pareció que fue un círculo perfecto y que pude entender, o sea, que pude cerrar la obra y que pude entender, obviamente a toda la distancia posible, lo que le pasaba a esta niña al perder. Por eso hay una parte que dice, todo el mundo podría pensar que lo peor que te puede pasar en esta vida es que te violen, ¿no? A esta niña no solamente la violaron, sino que además el mismo día que la violaron mataron a su novio, a los 15 años, cuando no hay amor más grande. Entonces, bueno, le deposité todo mi amor, ya, Hasta la Vista Baby. Y la otra pues sería Pausa. Yo a Pausa la quiero con el corazón, le tengo mucho cariño y ha tenido tantos cambios en el camino que me parece que es un reflejo de cómo he cambiado yo. Eso, y porque pues fue esta suerte de Irrepetibles y fue la que comenzó la suerte de Irrepetibles. Entonces fue la primera vez que, lejos de algo que hiciera yo, vi uno de mis textos o escuché uno de mis textos y pude ver al público reaccionar. No sé, como toda una cosa muy mágica con Pausa. Entonces también le tengo mucho cariño a Pausa. Bueno, todo depende primero de el lugar en el que se desarrolle la clase. No es lo mismo la clase de teatro en UVM a la clase de teatro en Tepeyac. En primera instancia, por las instalaciones. En UVM había un poco más de espacio, o bastante más espacio, y en Tepeyac el espacio era súper reducido. Es decir, cabían las bancas y ya. Entonces, eso dificultaba muchas cosas, además del contexto de los propios alumnos. Hay zonas en las que la cultura, el teatro, ha sido mucho más accesible y zonas en las que no han tenido ningún tipo de acercamiento con él. En el caso del Tepeyac, en donde los alumnos no tenían ningún tipo de acercamiento con el teatro, hay muchos alumnos
que de verdad no tienen interés porque no saben que pueden tenerlo. Yo creo que el primer paso para cualquier clase primero es saber qué tipo de alumno tienes, en qué condiciones está llegando a tu clase, para de esa forma conocerlos y saber cómo puedes abordarlos. El teatro es muy invasivo, el teatro es muy, pues se cuela por todos los rincones de la persona que lo habita. El teatro es y siempre ha sido un juego. Entonces es un poco lo que me parece que hay que hacer con los alumnos de bachillerato. El teatro les da la oportunidad de hablar de sí mismos, de probar con nuevas actitudes, con nuevas formas. Eso en el Tepeyac, pero con personas que ya se han enfrentado a clases de teatro, clases de danza, clases de canto, ¿no? Por ejemplo en UVM, que tenía alumnos que ya habían tomado ballet durante muchísimos años, la dinámica es distinta, porque entonces se trata más de hacerlos creer en un proyecto, de hacer que trabajen juntos, de que nadie diga, no, aquí yo soy el mejor y tú no lo estás haciendo bien, que es algo que a mí me interesa mucho. El teatro es colaboración y si no aprendemos a colaborar, no podemos hacer teatro. Generar el sentimiento de pertenencia, eso era lo más importante para alumnos que ya tienen una formación previa. Decirles que esto es importante porque lo estamos creando juntos y que va a ser exitoso en medida en la que lo sigamos haciendo. Más o menos así. Creo que en primera hay que reconocer las habilidades de los alumnos. A mí me parece que deberían darte clases de reconocimiento de habilidades porque hay un montón de niños que son hiperactivos, que son violentos, que son agresivos, que les cuesta trabajo ciertas materias y que llegan a la clase de teatro y son brillantes. Recordando a la distancia, yo continuamente decía, ¿no? Como hay que hacer para la clase de historia, hay que hacer una obra de teatro donde hagamos esto, y los maestros eran como, no, vas a hacer una exposición. Y yo decía, pero es que imagínate a Miguel Hidalgo, o sea, piénsalo, piensa en Miguel Hidalgo haciendo esto, ¿no? Siempre quería llevarlo todo a la escena, y creo en muchas ocasiones que si en vez de decirme no, esto se hace así, me hubieran dado la oportunidad de intentarlo por el camino que quería tomar, hubiera sido más sencillo. La otra cosa que me parece que está terrible es asumir que el otro siente de la misma manera en la que siento yo. Y entonces en el teatro de pronto te ven y te dicen, es que no estás sintiendo nada. Es como, no, te estoy presentando una forma diferente de sentir, te estoy presentando otra propuesta. No negarnos a la posibilidad de ver las cosas desde otro ángulo, de disfrutar lo que hacen los demás. Y sobre todo no creer que lo sé todo, no creer que yo soy un ser dotado de todos los conocimientos del mundo y que por eso puedo decidir que sí y que no. Estar abierta a la posibilidad de que mis alumnos me enseñen más de lo que yo les puedo enseñar a ellos. Supongamos que estamos en una primera cita. Usted me ha esperado lo suficiente para recibir de mí una disculpa al llegar. Mira con frecuencia el celular que ha colocado a 5 centímetros de la azucarera y a 10 de la pimienta. Se impacienta. Mira a su alrededor y evalúa si alguno de los presentes sería mejor compañía que esa ausencia que le acaricia la piel. Le he observado, Joseph. Estoy seguro que ha llevado la mano a su pierna para acomodar el pantalón en la rodilla. Durante 30 minutos ha usado el metatarso del pie derecho convenciéndose de que debe irse. Si lo hubiera hecho, yo sería quien le abriera la puerta porque llegué 1 hora antes que usted y le vi. Si no fuese un desconocido, ¿qué me diría?
Siempre va a haber polémica en cuanto a si lo que se ha estado haciendo respecto al teatro en la pandemia es teatro o no. Yo pienso que es una experiencia viva y mientras sea una experiencia viva será teatro. Claro, hay algunas condiciones que lo favorecen y otras que no. Creo que dejar de asumir que la presencia es la única alternativa nos vendría bien. Ya había muchas obras que habían implementado recursos como redes sociales, como videos para desarrollarse. Yo creo que este solamente es una prueba para ver de qué forma podemos integrar la teatralidad. Probablemente no sea teatro, pero podemos integrar la teatralidad en estas presentaciones en línea, en estas presentaciones. Hay por ahí un proyecto de llamadas telefónicas interesantísimo. Jugar con la experiencia viva a través de los medios digitales. Creo que lentamente nos hemos alejado del contacto humano desde hace mucho, desde antes de la pandemia. Las personas han dejado de verse para comenzar a chatear, a mandarse fotografías, a verse a través de redes sociales. No sé si nos interesa tocar a los otros o solo nos interesa enterarnos de sus vidas. Entonces, creo que forzosamente después de la pandemia va a haber una especie de mezcla entre el teatro que habíamos venido generando y el teatro que se generó durante la pandemia. Yo creo que los medios digitales no se van a dejar de utilizar. Creo que vamos a terminar siendo una mezcla interesante. Y al final del día nos tenemos que adaptar a nuestro tiempo, a nuestra circunstancia. Habrá textos creados específicamente para el formato, habrá actores entrenados específicamente para el formato. Quizá no sea el teatro que conocíamos, pero será una nueva forma de teatralidad. Gran pregunta. Ojalá tuviera la respuesta. Pues que soy yo. Todas las experiencias, todos los aprendizajes, todos los errores, todos los dolores, todos los amores, la felicidad, todo lo que ha constituido mi vida y que forma parte de mis textos es algo que nadie más puede dar. Es algo que solo pueden hacer de mí, que está basado en una historia de vida. Creo que algo que me ha dado mucho, y que hay otros dramaturgos que también lo tienen, pero que al menos voy a destacar, que siento en particular, es que justamente la docencia me dio una mirada de un teatro distinto. Estaba antes muy preocupada por la forma, y no es que haya dejado de estarlo, sigo preocupada por la forma, pero he estado tan cerca del espectador, pero del espectador más puro, del espectador que no se siente un sabelotodo del teatro, del espectador que no hace teatro. He estado tan cerca que he escuchado sus intereses, he escuchado sus historias, y creo que esa cercanía y esa apertura que tengo para relacionarme con mis alumnos, con sus papás, con la gente, me da, no sé, organicidad en los diálogos. Creo que mis diálogos son orgánicos porque me tomo muy en serio el papel de escuchar a la gente. Todo el tiempo estoy escuchando. Recuerdo conversaciones de 1999. Tengo una memoria privilegiada en ese sentido. Puedo recordar la sensación, puedo recordar el tono, puedo recordar ese tipo de cosas. Creo que es lo que me caracteriza. Presto mucha atención al entorno y claro, no voy a decir estoy haciendo obras mega realistas y no va por ahí. Va por la idea de que estos personajes tengan voz propia. Creo que le doy voz propia a los personajes. Eso podría ser una característica, no sé. Me gustaría tener mi propia escuela, que es algo por lo que ya estoy trabajando. Pero más allá de solo tenerla, me gustaría
que genere un concepto de comunidad. Para acercarme al teatro me tuve que alejar mucho de mi casa. Tuve que ir siempre a 2 horas de distancia. Y me gustaría generar comunidad, acercar a la gente al teatro aquí donde poco se ha dado, donde cabe la oportunidad. Entonces me gustaría tener una compañía de teatro comunitario. Me gustaría poder presentar al mundo una compilación de textos. Eso estaría increíble, una compilación de textos de obras mías. Y me gustaría estar feliz. Creo que todo el desorden que he tenido en mi vida siempre ha sido en pro de estar feliz. Todo lo que he abandonado, todo lo que he perseguido ha sido para ser feliz, para hacer lo que realmente quiero hacer, no lo que el mundo dice que tengo que hacer. Entonces espero en 10 años ser más feliz de lo que soy hoy, que ya es bastante. Que mi mamá fuera eterna, estaría bomba. Estabilidad económica para poder hacer todo lo que quiero hacer sin preocuparme por el aspecto económico y no tener que sacrificar los deseos ante la realidad. Tiempo. Todo el tiempo del mundo para poder hacer todo lo que quiero hacer. 3 deseos.